Buenos días, profesor. Hoy estamos acá para presentar la actividad número 6, que es de listas simplemente ligadas y listas doblemente ligadas. En esta ocasión presentaremos únicamente listas simplemente ligadas. A continuación, mi compañero Alfredo Briones presentará. Ok, muchísimas gracias, compañero Marco. Eh, Primero empezaremos con nuestra clase nodo. Nuestra clase nodo tiene los atributos de la información y su liga que nos dirigirá al siguiente, ¿no? Hablando de listas ligadas. Tenemos nuestro constructor nuestro constructor en el que le ingresaremos la información e inicializaremos su liga en nulo. Ok, también tenemos otro para mostrar información. Este es la base en la que bueno, este es el principio de todo. Ahora, pasándonos a nuestra clase de listas ligadas, contamos con un nodo de inicio. Como primera instancia, cuando se crea una lista, inicio apuntará a null. Y ya después, a la hora de ir insertando o eliminando, se van a ir modificando, pues se va a ir modificando el inicio. Primero que todo, tenemos el método de insertar inicio. Nos pide como atributos el dato que queremos insertar, crea un nuevo nodo, aquí ya está con el constructor y nuevo en su liga de next va a ser igual a inicio va a ser igual a nuevo, ok, de esta manera se liga. Ahora, en la parte de insertar fin, también pedimos como atributo el dato que queremos insertar, creamos el nodo, perdón. Hacemos una pequeña comparación de si nuestra lista está vacía, entonces mandaremos el mensaje de que nuestra lista está vacía. Esto porque, pues, si lo queremos insertar al final y no hay ningún dato en nuestra lista, pues no se puede. En dado caso de que no esté vacía, vamos a crear un nodo temporal que va a apuntar a nuestro nodo inicio, donde está nuestra lista, y lo va a ir recorriendo hasta que este nodo temporal sea diferente de null, va a ir avanzando. Cuando llegue al final, entonces se va a parar ahí y temporal en su campo de next va a ser igual a nuestro nuevo nodo que hemos creado. El siguiente es insertar a la derecha de un dato X. Como, como atributos pedimos el dato que queremos insertar y nuestro dato X al que queremos insertarle del lado derecho. De este lado vamos a ocupar un método que se llama recorrer, que veremos un poquito más adelante. O bueno, lo explico de una vez. A ver, recorrer. Aquí está. Ok. Nuestro método de recorrer, eh, le mandamos como atributo el dato que queremos buscar. Iniciamos nuestra posición en cero, una variable de tipo entero que se llama post, inicializada en cero. Creamos un nodo auxiliar que apunta a nuestra lista. Y mientras nuestro nodo auxiliar sea diferente de null, va a ir haciendo comparaciones. Si auxiliar en su campo de información es igual al dato que nosotros estamos buscando, entonces va a retornar la posición en la que esté situada. En dado caso de que esto no se cumpla, va a aumentar la posición y auxiliar va a pasar a su campo de next, se va a ir incrementando. En dado caso de que no lo encuentre, va a retornar un -1. Ok, una vez explicado esto, ok, ya tenemos esto. Ahora, si nuestra posición es igual a -1, significa que nos encontró. Y ya, pero aquí le ponemos que sea diferente, o sea, pensando que sí se encontró. Este, Creamos un nodo auxiliar que está apuntando a nuestro inicio, creamos nuestro nuevo nodo con el dato que nosotros queremos insertar y hacemos un ciclo for recorriendo toda nuestra lista, uno menos antes de nuestra posición. Bueno, hasta llegar a nuestra posición, ¿no? Empezando en cero, por eso es hasta que sea menor que. Va a ir incrementando auxiliar, se va a ir recorriendo, y una vez terminado esto, nuevo en su campo de next
va a ser igual al auxiliar.next y nuestro auxiliar.next va a ser igual a nuestro nuevo nodo que hemos creado. De esta manera se inserta a la derecha del nodo que queramos. Es un poquito similar en la parte de insertar en la izquierda. Viene lo mismo. Pasamos como atributo el dato que queremos insertar, la posición en la que lo queremos insertar y volvemos a hacer lo mismo. Creamos una variable tipo entero llamada post. Llamamos al método recorrer. Si nuestra variable post es diferente de -1, significa que se lo encontró. Entonces, lo mismo, creamos el nodo auxiliar que va a estar apuntando al inicio. Creamos nuestro nuevo nodo con el dato que ya tenemos. Lo único que cambia aquí es que va a ser desde 0 hasta la posición -1. Y ya de esta manera nos quedamos parados un nodo anterior al de la información que queremos tener. Ahora, una vez hecho esto, como estamos en el nodo anterior al de la posición con información X, pues ya nuestro nuevo nodo va a ser igual al auxiliar en su campo de next, y el auxiliar en su campo de next va a ser igual a nuestro nuevo nodo, o sea, va a estar apuntando de esta manera y ya queda insertado en la posición izquierda. Tenemos también el método de insertar ascendentemente. Como atributo le vamos a ir pasando nuestros datos. Creamos un nuevo nodo con el dato que estamos poniendo. Aquí consideramos varias situaciones que se pueden suscitar. Primero, si nuestro inicio es igual a null, lo que quiere decir que no hay datos dentro de nuestra lista, o si nuestro dato es menor a nuestro inicio.info, en dado caso de que tengamos datos, pero que el dato que tenemos sea menor al dato que tenemos en la posición inicial, entonces va a ser el cambio. Nuestro nodo nuevo en su campo de next va a ser igual a inicio, va a apuntar a donde está apuntando inicio, y luego inicio va a apuntar a nuevo. Esto para que no se pierda la información que pues ya tenemos ahí. Si esto no pasa, creamos un nodo anterior y apuntando a null, y creamos un nodo actual que apunte a nuestro inicio. Metemos un ciclo while mientras actual sea diferente de null y nuestro dato sea mayor que actual.info. Entonces, anterior va a ser igual a actual, y actual va a ser igual a actual.next. Esto para que vaya recorriendo. Y ya una vez termina este ciclo while, nuestro nodo anterior en su campo de next va a ser igual a nuestro nuevo nodo, y nuestro nuevo nodo en su campo de next va a ser igual a nuestro nodo actual. Ahora, tenemos otro método que inserta un dato en la iésima posición. Como atributos le pasamos el dato que queremos insertar y la posición, que en este caso se llama iésima. Creamos nuestro nuevo nodo con el dato que queremos insertar. Creamos un nuevo nodo auxiliar que va a estar igual apuntando inicio. Si la iésima posición es igual a 0, significa que lo queremos insertar al inicio. Ahora, dado caso que esto pase, hacemos algo similar a lo que pasa cuando lo queremos insertar al inicio. Nuestro nodo en su campo de next va a apuntar a donde está apuntando inicio, y después inicio va a apuntar a nuevo, para que no se pierda la información, como lo antes mencioné. En dado caso de que no sea igual a 0, significa que pues va a ir avanzando, ¿no? Metemos un ciclo for desde 0 hasta que i sea menor que la iésima posición -1, y va a ir recorriendo el nodo auxiliar. Una vez termina esto, necesitamos una posición antes de la posición en la que lo queremos insertar. Nuestro nodo nuevo, perdón, en su campo de next va a ser igual al auxiliar.next, y nuestro auxiliar.next va a ser igual a nuevo. Igual algo simple, algo sencillo.
Y con esto terminamos la parte de las opciones de insertar. Una vez pasando el cómo queremos moldear, cómo queremos manejar nuestras listas ligadas, nuestras listas simplemente ligadas, tenemos la parte de eliminar. Cuando queremos eliminar el inicio de nuestra lista, debemos de tener en cuenta que no siempre van a haber datos en dicha lista. Es por eso que se toma en cuenta en cada uno de los casos de eliminar. Primero checamos que nuestra lista no esté vacía. En dado caso de que esté vacía, retornamos -1. Este -1 nos servirá posteriormente para que en el main comprobemos qué es lo que está pasando, qué es lo que está retornando y así poder mandar los diferentes mensajes que se puedan dar. Ok, si nuestra lista está vacía, retornamos 1 y ya, simplemente. En dado caso de que no esté vacía, creamos una variable de tipo entero, que va a ser nuestro dato eliminado, y va a ser igual al inicio a lo que está apuntando inicio en su primer nodo. Ahora, posterior a esto, nuestro inicio tiene que apuntar al siguiente nodo que tenemos. Es por eso que inicio va a ser igual a inicio.next. Y ya, de esta manera, el mismo recolector de basura de Java va a borrar ese nodo que tenemos y ya no es necesario eliminarlo. Y solamente retornamos nuestro dato que ha sido eliminado. Después de esto tenemos el método de eliminar a la derecha. Lo mismo a la derecha del nodo con información X. Como a este parámetro le pasamos el dato que queremos, el dato X al que le queremos borrar la derecha. Lo mismo que el anterior, comprobamos que si está vacía, retorna -1. Creamos un nodo auxiliar que esté apuntando a nuestro inicio. Aquí nos aseguramos que existe el dato con esta variable de tipo entero que se llama existe dato X, que va a ser igual llamando al método de recorrer para saber si existe. Si existe es diferente de -1, significa que entonces sí existe. Ahora, en dado caso, aquí tenemos varios ifs. Si existe es menor que 0, retornamos un -3, que significa que el dato no se encontró en la lista. Ahora, tenemos un for desde i igual a 0 hasta que i sea menor que existe. Nuestra variable de existe, el dato X, va a ir incrementando de 1 en 1 hasta que lo que va a ir haciendo es que el auxiliar se va a ir moviendo casilla por casilla, su campo de next, hasta llegar a la parte de la posición donde existe el dato. Si nuestro auxiliar está apuntando igual a null, significa que ya acabó y que pues no lo encontró. En dado caso, retorna un -2. Ahora, nuestro dato eliminado va a ser igual al auxiliar.next.info, y aquí es donde se hace el cambio. Auxiliar.next va a ser igual a auxiliar.next.next, lo que significa que auxiliar en su campo de next va a ser igual al mismo, pero en su otro campo, o sea, se va a recorrer. Entonces, para no estar metiendo varios nodos auxiliares, esto es más eficiente. Y por último, retornamos el dato eliminado. En dado caso de que ninguna de estas se haya cumplido, simplemente retornamos un -3, que veremos posteriormente para que se use en el main. Tenemos aquí lo mismo, solamente que es en el dato izquierdo. Ingresamos como atributo el el parámetro, el dato que queremos borrar. Checamos que está vacía. Y bueno, un poquito para agilizar esto porque es algo bastante largo. Y seguimos un poquito la misma lógica. Creamos nuestro nodo auxiliar que esté en inicio. La misma parte de saber si existe nuestro dato, lo recorre. Aquí lo mismo, si nuestra variable existe, dato X es diferente de -1, significa que, como podemos ver los comentarios, si el dato a borrar es 1, entonces se actualiza la lista. Y ponemos lo mismo, nuestra variable del dato eliminado va a ser igual al inicio.info, cambiamos
nuestro apuntador del inicio al siguiente campo. Si esto no pasa, si tenemos otro caso de que si nuestro dato que queremos borrar, bueno, que el dato a la izquierda que queremos borrar está en la posición 0, entonces significa que pues no está nada, o sea, está apuntando a null, no existe, retornamos un -2. En dado caso de que esto tampoco pase, metemos un for desde i que sea igual a 0 hasta que i sea menor que existe dato x, nuestra variable existe dato x, -2, para posicionarnos dos casillas anteriores y lo va a ir recorriendo. Ahora, nuestro dato eliminado, bueno, va a ir recorriendo nuestro auxiliar hasta que llegue a ese punto. Creamos una variable del dato eliminado que va a ser igual a nuestro auxiliar en su campo de next, en su campo de info, y nuestro auxiliar.next va a ser igual a auxiliar.next.next. Como lo antes mencioné, esto es para que sea más eficiente y ya no ocupar tantos nodos auxiliares que estén ahí. Y la misma parte, en dado caso de que esto no pase, retornamos un -3. Ahora, el método de eliminar al final, la misma comprobación de siempre, nos aseguramos de que no esté vacía, en dado caso de que esté vacía, regresamos un -1. Si esto no se cumple, creamos un nodo auxiliar que esté apuntando a nuestro inicio, creamos una variable de nuestro dato eliminado. Si nuestro inicio en su campo de next es igual a null, entonces nuestro dato eliminado va a ser igual a nuestro inicio en su campo de información, inicio va a ser igual a null. Esto significa que, bueno, esto pasa cuando nada más tenemos un solo dato en la lista. Aquí nuestro dato va a ser igual a nuestro único dato que está en la lista y actualizamos nuestra lista y retornamos el dato que acabamos de eliminar. En dado caso de que esto no pase, avanzamos hasta el penúltimo nodo que nosotros tengamos. Con nuestro nodo auxiliar va a avanzar hasta el penúltimo nodo. Nuestro dato eliminado va a ser igual al auxiliar.next.info. Ese auxiliar.next.info hace referencia al último nodo. Y por último, actualizamos nuestro nodo auxiliar. En vez de que esté apuntando a otro nodo, solamente va a apuntar a null. Y por último, retornamos nuestro dato eliminado. Vamos con el método de eliminar en la yésima posición. Le pasamos como parámetro la yésima posición en la que lo queremos eliminar. Aquí tenemos dos casos. En el caso de que esté vacía nuestra lista o de que el tamaño sea igual a -2, retornamos -1. De una vez voy a explicar este método del tamaño, porque también pues, es importante para que se entienda el método. Ok, aquí está. Tenemos un método llamado tamaño que nos da el tamaño de nuestra lista. Creamos una variable de tipo entero llamado n, que va a empezar en 0. Creamos un nodo temporal que va a apuntar a nuestro inicio. Ahora, si este nodo temporal que está apuntando a inicio es igual a null, retornamos -1. Esto significa que no hay nada en nuestra lista. En dado caso de que no se cumple esto, significa que hay datos en nuestra lista. Por lo tanto, metemos un ciclo while. Mientras nuestro nodo temporal en su campo de next sea diferente de null, va a ir incrementando este contador y se va a ir recorriendo. Temporal va a ir avanzando hasta que temporal.next sea igual a null, lo que significa que ya llegó al final de la lista y ya no hay más datos. Y por último, retornamos n, que n es nuestro contador que hace referencia al tamaño. De esta forma, podemos terminar el tamaño de nuestra lista. Ok, ya. Si nuestro tamaño es igual a -2, entonces retornamos 1. Ahora, tenemos aquí un caso. Si nuestra yésima posición que nosotros le pasamos es menor que 0, entonces retorna el -2. Por lo que esto se debe a que, en dado caso de que el usuario meta que quiere eliminar una posición, no sé, -1, cuando nuestra lista está empezando desde 0, esto es algo inválido, retornamos ese -2. Por eso es el índice negativo no válido. Una vez teniendo estas dos cosas ya cubiertas, pasamos en la ocasión donde sí se cumple, donde sí se puede eliminar la yésima posición.
Si nuestra y-ésima posición, la y-ésima posición que queremos borrar es 0, entonces nuestro dato eliminado va a ser igual a nuestro inicio en su campo de información, el primer dato. Y actualizamos nuestro inicio. Inicio va a ser igual a inicio en su campo de next y ya retornamos el dato que hemos eliminado. Si no, metemos un ciclo for desde i0 hasta que i sea menor que la y-ésima menos 1. Y aquí, pues, aparte de esto, tenemos que considerar otra condición de que nuestro auxiliar en su campo de next sea diferente de null. Ahora, y pues va incrementando el auxiliar, ¿no? Y por último, pues se verifica si se alcanzó el final de la lista antes de llegar a la posición y-ésima. Y ya hace referencia a esto de que auxiliar.next es igual, si el auxiliar.next es igual a null, entonces te retorna un -3, que significa que el índice está fuera de rango. En dado caso de que nada de esto se haya completado, nuestro dato eliminado va a ser el auxiliar en su campo de next, en su campo de info. Nuestro auxiliar.next va a ser igual a auxiliar.next.next y retornamos el dato eliminado. Esto en general es como, por ejemplo, si tuviéramos, no sé, 1, 2 y 3, digamos que esa es nuestra lista, ¿no? Entonces nuestro auxiliar va a estar acá en 1. Ay, bueno, lo vemos en la ejecución, para no tardarme tanto a la hora de explicar. Ok, tenemos otro método que se llama eliminar en información X. Este método hace referencia a que debemos eliminar un nodo con información X. Esa información X va a ser proporcionada por el usuario. Le pasamos como parámetro nuestro dato X que queremos borrar. Creamos un nodo actual que va a apuntar a inicio, creamos nuestra variable de tipo entero, que va a ser nuestro entero, que es nuestro dato que se ha borrado. Lo mismo con todas las partes de eliminar, los mismos métodos de eliminar. Checamos que está vacía. Si está vacía, retornamos -1. En dado caso de que no esté vacía, creamos una variable de tipo entero llamada post de X, que nos va a dar la posición en la que en la posición de nuestro nodo que contiene dicho dato, dada por el método de recorrer. Ahora, si nuestra posición es igual a -1, retornamos -2. Ahora, si nuestra posición es igual a 0, entonces el dato barrado va a ser igual al inicio en su campo de información y se actualiza el inicio. Y si no, entonces metemos ya un ciclo for que va a ir recorriendo toda la lista, desde i igual a 0 hasta que i sea menor que nuestra posición x -1 y que lo vaya incrementando de 1 en 1. Nuestro nodo actual se va a ir incrementando, va a ir recorriendo en su campo de next. Y una vez llega a esta parte de posición -1, nuestro dato borrado va a ser igual a nuestro nodo actual en su campo de next, en su campo de info, y nuestro nodo actual en su campo de next va a apuntar al next del next. Y por último, una vez que ya tenemos nuestro dato borrado, lo retornamos. No. Ok, ya tenemos otro que es un poquito similar, solamente que es para cuando queremos eliminar todos los datos que contengan esa información X que el usuario nos proporciona. El anterior es solamente para el primero. Por aquí, el primer dato que encuentre con dicha información, ese es el que borra. Este borra todos. Creamos un nodo actual que apunte a inicio y un nodo anterior que apunte a null. Lo mismo de siempre. Nos aseguramos que no esté vacía. Creamos una variable de tipo booleano que va a ser llamada encontrado, inicializada en falso. Metemos un ciclo while, mientras nuestro nodo actual sea diferente de null. Y ahora si nuestro actual en su campo de info es igual al dato que nosotros queremos, que estamos buscando, entonces encontrado va a ser igual a, lo cambiamos y va a ser igual a true. Nuestro dado anterior, si nuestro nodo anterior es igual a null, entonces significa que está al inicio de la lista, nuestra lista se va a actualizar y ya. Si esto no pasa, significa que sigue avanzando
está, y como aquí lo indica, está al medio, al final de la lista, y anterior va a ir, se va a ir incrementando. Ok, aquí como le indica, esto es para cuando hay nodos consecutivos con la misma información a borrar. Este es otro caso que también puede pasar, que por ejemplo en nuestra lista tengamos 2 o 3 datos repetidos y tiene que ir pues recorriéndolos para evitar fallos. Y tenemos un else de que avanza al siguiente nodo, de que nuestro nodo anterior va a ser igual al actual y el actual va a ser igual al actual en su campo de next, para ir recorriendo e ir iterando. Y por último, retornamos un -2 si el dato X no se encontró en dicha lista. En dado caso de que sí se haya encontrado, simplemente los borra y ya sabemos qué dato es el que borró, porque el mismo usuario fue el que lo proporcionó. Eh, bueno, voy a explicar este método que, si mal no recuerdo, no se usó, pero también fue parte de las herramientas que se utilizaron, que después se transformó un poquito. Es un poquito similar al de recorrer, solamente que nos retorna si sí está o si no está. Eh, Este método se llama buscar. Le pasamos como parámetro nuestro dato que queremos buscar. Creamos un nodo temporal que apunta al inicio. Mientras nuestro nodo temporal sea diferente de null, si nuestro dato es igual al temporal, a nuestro nodo temporal en su campo de información, retornamos true. Y si no, va a ir avanzando. Y una vez que llegue al final, pues, y si no coincidió con esto, si no encontró este, en nuestra lista no encontró el dato que nosotros que estamos buscando, simplemente retorna falso. A diferencia de que te da la posición, en nuestro método de saber si está vacía, simplemente retorna, si nuestro nodo inicio apunta a null, va a retornar verdadero. Tenemos otro método de mostrar lista. Verificamos que la lista no esté vacía. En dado caso de que la lista esté vacía, mandamos el mensaje de que está vacía. Si no, significa que tiene elementos dicha lista. Y metemos un ciclo while mientras, bueno, creamos un nodo temporal que apunta a inicio y mientras nuestro nodo temporal sea diferente de null, entonces vamos a ir imprimiendo nuestros datos, como aquí lo van viendo, nuestro nodo temporal en su campo de información. Después de que lo imprime, temporal se va a ir recorriendo. Y ya por último, un salto de línea. Esta sería la parte de la clase de listas ligadas. Y ya por último tenemos el main. En la parte de acá tenemos los menús que se utilizaron. El submenú 1, no, primero tenemos 3. El menú principal, que la opción 1 tenemos insertar elemento, borrar elemento, mostrar los elementos de la lista, invertir la lista, mezclar 2 listas y posteriormente salir del programa. Y pues ya hasta el último pedirle que ingrese la opción. En la parte de aquí, como pueden ver, la opción 1 de insertar un elemento, tenemos un submenú que nos hace referencia a el cómo queremos manipular pues la lista, de insertarlo al inicio, insertarlo al final, a la derecha, a la izquierda del elemento con información X, en la yésima posición, de forma ordenada ascendentemente, o ya si nos queremos regresar al menú anterior, pues se regresa, se sale del submenú y la parte de que ingrese la opción que queremos que el usuario nos dé. Tenemos un segundo submenú que haciendo referencia a la parte de borrar un elemento. Borrar un elemento al inicio, al final, a la derecha o a la izquierda del elemento con información X. Con información X. El de la yésima posición, borrar el elemento con información X o todos los elementos con información X. Y lo mismo que el anterior, regresar al menú anterior, salirnos del dicho submenú y esta parte para que nos ingrese la opción. Una vez teniendo esto en cuenta, ya utilizamos el escáner, en este caso le llamamos leer, lo declaramos ya. También declaramos tres listas ligadas, listita 2, listita 3. La primera lista es para la manipulación de todos los elementos. Las últimas 2 listas es para la opción 5 de mezclar 2 listas. Ok, nuestras variables que se van a utilizar,
durante toda la ejecución del programa. El dato X, existe, dato borrado, y nuestros char de opción 1 y opción 2 para los submenús. ¿Ok? Metemos un ciclo do que nos va a ejecutar todo lo que tenemos hasta acá, hasta que, que lo ejecuta mientras nuestra variable op sea diferente de 0. Como pudimos ver aquí abajo, el 0 significa que sale del programa y termina la ejecución. Ok, mostramos nuestro menú, leemos la opción que el usuario quiere, metemos un switch de dicha opción. En el dado caso de que haya metido la opción 1, aplicamos la misma parte del do while, mostrando el segundo submenú. Ahora metemos una variable de tipo char, como aquí está opción 2, que va a leer la opción que el usuario haya ingresado. Y lo mismo va a meter un switch, que depende de a lo que el usuario haya elegido, hacer las diferentes cosas. En dado caso de que sea A, significa que él quiere insertarlo al inicio. Leemos el dato que quiere insertar al inicio. Lo lee y llamamos a nuestra listita con su método insertar inicio y ya lo insertamos. Lo mismo para todas las opciones. En dado caso de que lo quiera insertar al final, leemos el dato que quiere insertar y llamamos a dicho método. En la opción C es en la opción C es insertar a la derecha del elemento con información X. Leemos nuestra variable del dato X que declaramos al principio, la leemos. También una variable existe que recorra nuestra listita con dicho dato X que nosotros queremos buscar. Ahora, esto es lo que les decía con anterioridad. Si existe es igual a -1, significa que no existe este elemento. Mandamos este mensaje del elemento con información, aquí del dato X, lo que el usuario, el dato con información X que quería poner a la derecha, pues no existe, mandamos el mensaje. Si esto no ocurre, ya le decimos que dé el elemento a insertar a la derecha. Esto significa que el elemento X sí existe. Y una vez sabiendo que sí existe, le decimos que nos diga el dato que quiere insertar y lo mismo, llamamos al método de insertar a la derecha con nuestro dato que quiere que inserte y la parte de existe. Ahora, la parte es prácticamente lo mismo. En la parte cuando se quiere insertar a la izquierda, viene lo mismo. Si no existe este dato, metemos la misma opción de que el elemento con información X no existe. Ok. En dado caso de que sí exista, le pedimos que nos dé el elemento que quiere insertar a la izquierda del elemento X que nos dijo que quería insertar. Y lo mismo, llamamos al método de insertar izquierda y ya. En la opción C es la de la y-ésima posición. Le pedimos la posición en la que quiere insertar el dato, la leemos. Llamamos al método del tamaño. Ese valor se lo asignamos a una variable de tipo entero llamado tamaño de lista. Ahora, si nuestra posición, la posición en la que quiere insertar el dato es menor que nuestro tamaño de lista, significa que pues sí se puede hacer eso. Entonces le decimos que nos dé el dato a insertar en la posición que ya nos dio con anterioridad. Leemos el dato que quiere insertar, llamamos al método y le pasamos los atributos del dato que quiere insertar en la posición que lo quiere insertar y ya. En dado caso de que esto no se cumpla, significa que nuestra posición, la posición en la que lo quiere insertar, no está dentro del tamaño de la lista. Puede que sea afuera, de que nuestra lista tenga cinco elementos y nos diga que lo quiere insertar en la posición, no sé, en la posición 10, pues no se va a poder.
Y ya que aquí lo diga, no se puede insertar en la lista porque la lista es de tal tamaño de elementos. Ahora, eh, esta parte no es. En la parte de la opción F, eh, ok, este es el método para insertar ascendentemente. Metemos un do while, en el que le vamos a ir pidiendo al usuario que ingrese los datos para que lo vea insertando ascendentemente, los va leyendo, va llamando a nuestro método de insertar ascendentemente con dicho dato. Aquí tenemos otra opción, bueno, para preguntarles a ver si el usuario quiere seguir insertando o si quiere salir. Si quiere ingresar otro dato, pues ya presiona el 1. En dado caso de que no sea así, presiona el 2. Y nuestra variable seguir insertando va a depender de lo que el usuario vaya eligiendo. Y pues ya, una vez termina eso, rompe el bucle y y ya lo muestra la lista ya insertada ascendentemente. Ahora, en el caso G significa que ya no hay opciones, ya queremos salir de ese submenú de insertar y ya se regresa al menú anterior. En dado caso de que eso no de que no ingrese ninguna de estas opciones válidas, tenemos una opción por default en el que envía un mensaje de opción no válida. Y lo mismo aquí, mientras todo esto se va a estar ejecutando, mientras mientras nuestra OP2 sea diferente de G, sea diferente de que quiera salir. En la parte de eliminar, bueno, voy a ir un poco más rápido porque esto siento que ya se tardó bastante y para hacerlo más eficiente, más eficaz. Es lo mismo. En el caso de que sea 2, va a mostrar el submenú 2, lo va a leer y va a hacer lo mismo, va a hacer un switch. En el caso de que sea A, vamos a eliminar el inicio. Lo mismo con todos, en dado caso de que no haya nada, que imprima que está vacía. Si es que tiene datos, va a regresar el dato que se acaba de borrar. En la parte de eliminar al final, sin lo mismo, si está vacía, mandar el mensaje de que la lista está vacía. En dado caso de que tenga datos, regresar cuál es el dato que acabo de borrar al final de nuestra lista. En la opción C tenemos de borrar mm, borrar el elemento a la derecha, borrar el nodo a la derecha de que tiene información X. Primero le pedimos que nos ingrese el dato X, lo leemos, luego llamamos a nuestro método de eliminar a la derecha de X, tenemos varias condiciones. Si este método nos regresó un -1, significa que la lista está vacía, imprimimos nuestro mensaje. Si lo que nos regresó es un -2, significa que a la derecha de X no hay nada, lo que significa que quiere borrar a la derecha del último dato, entonces no hay cómo. Tenemos un -3 en el de que hace referencia a que nuestro dato no existe, el dato X que le pedimos no existe. Y en dado caso de que ninguno de estos se cumpla, de que sea diferente, significa que sí existió el dato y ya lo eliminó y dio cuál es el dato borrado a la derecha del dato X. Es prácticamente lo mismo con la parte de la izquierda. Pedimos que nos dé el dato X para eliminar el dato que está a la izquierda de ese dato. Lo mismo llamamos al método de eliminar a la izquierda. Si es -1, significa que está vacía. Si es -2, significa que a la izquierda del dato X no hay nada. Esto hace referencia cuando es el principio. Si queremos eliminar un dato a la izquierda, cuando nuestro dato X es el inicio, pues no hay nada a la izquierda de dicho dato. Si lo que nos retorna es un 3, entonces significa que nuestro dato X no existe, en la lista no existe. Si ninguna de estas tres se cumple, entonces retorna el dato borrado y ya. En la opción C, es de eliminar el dato en la iésima posición. Creamos una variable de tipo entero llamada posi
y el tamaño de la lista, una variable de tamaño llamada tamLista, que va a hacer referencia al tamaño de la lista, llamamos al método del tamaño y lo mismo, metemos una condicional. Si nuestra posición es menor o igual que el tamaño de la lista, entonces nuestro dato borrado va a ser igual a lo que nos dé el método de eliminar lista, pasándole como atributo nuestra posición. Ahora, aquí tenemos varios casos. En el dado caso de que nos haya regresado -1, significa que la lista está vacía, mandamos imprimir el mensaje. Si este es -2, significa que nos dio un índice no válido. El índice no válido ya puede ser, no sé, -1 o, o cualquiera de esos que no entre, que haya sido algo incorrecto. Y si no, simplemente regresa el dato eliminado. Y si no, posterior a eso, significa, bueno, hace referencia a que el índice no válido es cuando es menor a 0, cuando quiere borrar algo que está antes del inicio, y es cuando hace referencia a la yésima posición que es mayor que el tamaño de nuestra lista. Y aquí ingresamos de cuántos datos es nuestra lista, y ya. En la parte de el- la opción F, tenemos cuando el dato X, le pedimos el dato X que queremos borrar, lo lee, una variable de tipo entero que se llame confirmar, llamamos al método de eliminar infx, y lo mismo, dependiendo de lo que nos retorne, si nos retorna -1, significa que la lista está vacía, si nos retorna un -2, significa que el dato X que estamos buscando no existe en la lista. Si esto no pasa, entonces borramos nuestro dato y pues ya por último lo retornamos, que es un poquito redundante, pero es para confirmar que sí se haya borrado correctamente. En la parte del caso G, pedimos que nos dé el dato X que quiera borrar. Recordemos que el dato G, la opción G es cuando queremos borrar todos los elementos con información X. Lo mismo, una variable de tipo entero que se me confirma, llamamos al método eliminar todos, infx. Si nos retorna un -1, la lista está vacía. Si nos retorna un -2, significa que nuestro dato no existe en la lista. Y si no, para asegurarnos, para mostrarle al usuario que sí se borró correctamente, retornamos el dato eliminado, que pues ya sabe cuál fue el que borró. En el case, cuando es oprime el caso H, cuando oprime la letra H, se regresa al menú anterior y ya. Lo mismo aquí, en dado caso de que no cumpla con alguna de estas, manda que es una opción no válida y se termina. La opción 3 es para mostrar la lista. Nuestro objeto listita, y llamamos al método de mostrar la lista y nos muestra los datos que tengamos almacenados. Si es en la opción 4, en el caso 4, cuando presiono el 4, entonces invierte la lista y ya nuestra lista va a ser igual a invertir lista, pasándole como atributo nuestra listita. Si mal no estoy, no lo expliqué porque está acá. Ok, sí, este es el último estos son los últimos dos métodos. Eh, un método que nos retorna una lista ligada llamado invertir lista, que le pasamos como parámetro una lista ligada que sea la lista que queremos invertir. Creamos una lista ligada que se llama segunda lista y ahora, mientras nuestra lista a invertir sea diferente mientras no esté vacía, vamos a ir obteniendo los datos. Vamos a ir aquí, obteniendo un dato que los va a ir eliminando desde el inicio. Y ahora, este dato que nosotros hayamos eliminado, lo va a ir insertando en nuestra segunda lista también al inicio. Y ya, una vez tengamos esto, simplemente nuestra lista a invertir va a ser igual a nuestra segunda lista y nuestra lista a invertir la va a mostrar y ya por último retornamos la lista a invertir. Esto significa que tenemos dos listas. Va a ir eliminando el principio de la primera y lo va a ir insertando en el inicio de la segunda.
y ya de esta manera pues van a ir cambiando los datos. Pero como tenemos una segunda lista, necesitamos necesitamos hacer referencia a que la primera tiene que apuntar a la segunda que ya acabamos de invertir. Es por eso de estas partes de la lista que nosotros quisimos invertir va a ser igual a la lista ya invertida. Y ya por último la mostramos y retornamos dicha lista para que posteriormente en este método ya aquí nuestra lista ya sea igual a la lista ya invertida y no se pierda. Porque si no le ponemos esto, nuestra lista que invertimos se perdió. Y por último, esta parte de ingresar los datos de la primera lista. Este es el método de mezclar dos listas. Eh, ok, declaramos una variable tipo char que se llama indicador, que son más. Esto nos sirve para que observemos si el usuario quiere seguir insertando datos en su primera lista. Y, y ya. Ok, metemos un ciclo while en el que vaya ingresando bueno, en el que vaya haciendo referencia en la posición de qué dato vamos, lo va a ir leyendo y este dato lo va a ir insertando ascendentemente. Después mostramos un mensaje preguntando si desea continuar. Si desea continuar, presiona un más, si no desea continuar, presiona un punto. Y lee esto que nosotros hemos escrito. Ahora, una vez termina esto, le presionamos el punto, pues ya termina del y le pedimos que nos ingrese los datos de la segunda lista, iniciando y desde 1 y la misma parte. Va haciendo referencia a qué dato queremos que nos vaya dando, los va leyendo, los va insertando ascendentemente y pide lo mismo. Si queremos continuar, en dado caso de que no queramos continuar, presionar el punto. Por último, ya nos muestra las dos listas, lista 1, la lista 2 que ya hemos guardado y creamos una tercera lista de llamada resultado que llame al método mezclar entre la lista 2 y la lista 3 y ya por último imprimimos nuestro resultado, nuestra lista, nuestra mezcla de las dos listas ya ordenadas ascendentemente. Y aquí es cuando ya llegamos al final del código en el que, en caso de que oprima 0, termina toda la ejecución del programa. Y por último, si alguna de las opciones que el usuario oprimió no está dentro de lo que nosotros estamos manejando, manda un mensaje de opción no válida. Y, y ya. Ahora, por último, pasaremos con con las pruebas de escritorio, bueno, con la ejecución, perdón. Ok, en la parte de insertar un elemento. Si lo insertamos al inicio, ok, al inicio insertamos un 1, nos regresamos, lo que tenemos en nuestra lista es 1, ok. Ahora insertamos 1 al final de la lista, ahora insertamos un 2, nos regresamos y tenemos nuestros dos datos, el 1 y el 2. Ok, vamos a seguir haciendo pruebas. A la derecha del elemento con información X, ok, lo presionamos. El elemento con información X que queremos, vamos a hacer la prueba. 3, y aquí nos marca el error del elemento con información 3 no existe. En nuestra lista tenemos 1 y 2, 3 no existe. Ahora metamos uno que sí existe, el 2. Y el dato que le queremos insertar, que sea un 5. Y ya ahí nos regresamos. Ok, aquí lo está manejando un poquito mal.
Eso creo que ya sé por qué fue. Ahora es a la izquierda el elemento X, buscamos el 7 no existe. Ok. Eh, luego de este, eh, pasamos con la opción E, insertar en la yésima posición. Tenemos tres datos. Vamos a ponerle que lo queremos insertar en la sexta posición. Ahí está. No se puede porque es de dos elementos. Aquí marca que es de dos elementos porque contamos al cero. Bueno, porque nuestra lista está contando al cero. Entonces sería 0, 1 y 2, que son tres elementos. Volvemos a esa opción. Lo queremos insertar al inicio, que el inicio sea 0. Es la posición 0. Ingresamos el 9. Ya lo ingresó. Entonces mostramos la lista. Queda de esta manera. Volvemos con la parte de la opción F. Bueno, esa parte trabaja aparte porque es cuando la lista se inicia desde ceros. Y entonces nos regresamos. En la parte de borrar, recordemos que tenemos 9152. Queremos borrar el inicio, borrar el 9. Está perfecto. Estaba 9152. Ahora, borramos el 9, entonces el inicio sería, bueno, nos regresamos ya 152. Borramos el final. El dato que se borró fue el 2. Como podemos observar, todo perfecto. Siguiendo o probando a la derecha, del 1 eliminó el 5. Como podemos observar, a la derecha del 1 estaba el 5. Ahora vamos a probar el de la izquierda y hay que meterle, no sé, un 8. El 8 no está dentro de, nos marca el error de que nuestro dato 8 no existe. Posterior a eso, probamos, pues ya no se puede porque no tenemos datos. En la opción E, vamos a de una vez eliminar todo lo de la lista, borramos la de yésima posición y ya. Aquí el dato eliminado es igual a 1 porque correspondía, bueno, ese es uno que marcamos. Una vez le ponemos que nos imprima la lista, nos dice que la lista está vacía, vamos a insertar datos para seguir probando los de borrar. Ok, una vez tenemos estos, podemos observar que tenemos repetidos 3, 4. Vamos a borrar, no sé, vamos a borrar el 3, que es, tenemos 1, con información X, ok, y ya, el dato se eliminó correctamente. Lo confirmamos acá, podemos observar que nos encuentra el número 3. Posterior a eso seguimos y que en la opción G, que nos borre todos los elementos con información X, damos que queremos borrar todos los 4. Ya, dato eliminado 4, nos regresamos, mostramos la lista. Como podemos observar, no hay ningún 4, se han borrado todos los datos. Y de esa parte terminamos todo. Ahora, la parte 4 de invertir la lista, podemos observar 1, 2, 5 y 6. Ok, ahora en la opción 5, nuestro dato 1, que sea 9, ahora un más. Nuestro dato 2, que sea 4. Ya, punto. En nuestra segunda lista, un -2 y luego un 7.
Y ya, como podemos observar, para que no se haga tan largo, en la primera lista tenemos un 4 y un 9, en la otra tenemos un -2 y un 7. Y los ordenó de forma ascendente y ya en una tercera lista. Y si mal no estoy, con eso sería todo. Se alargó bastante el, el video, pero fue porque pues es un programa bastante complejo. Es un programa bastante complejo y creo que con eso queda abarcado todo. No sé si alguno de mis compañeros quiere agregar algo más. En la parte de la explicación de los métodos, en general de todo el código de la lógica que se utilizó, este, ya sería todo. Bueno, esto nada más de la parte del primer código de listas simplemente ligadas. En la de doblemente ligadas solamente cambia un poquito, nada más manejando el otro campo de los nodos que hace referencia al anterior. Pero de esta parte sería todo. ¿Alguno de mis compañeros que quiera decir algo o ya daríamos por terminada la grabación del video? Sin mucho más que poder agregar, dada la grata explicación de nuestro compañero, sería todo. Muchas gracias por su atención.